por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. Con muchísimo gusto recibimos a Uchi Lora, siempre tan claro. Hola Uchi, buenos días. Saludos amigos. La tentativa de obligar al Listín Diario a borrar de su historial las informaciones sobre la confesión de Lisandro Macarrulla Hijo es el más grave acto contra la libertad de prensa en la República Dominicana después de los asesinatos de los periodistas Gregorio García Castro en marzo de 1973, Orlando Martínez en marzo del 75 y Marcelino Vega en abril del 81. El joven empresario Macarrulla Hijo confesó en juicio oral, público y contradictorio que pagó sobornos para obtener de manera fraudulenta un contrato del gobierno para una construcción en el nuevo centro penitenciario de Las Parras. Más aún, al declararse culpable, le devolvió al Estado 144 millones de pesos, parte del desfalco por el cual están siendo procesados el entonces Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, y otros cómplices, entre los cuales hay también varios confesos más, que también devolvieron dinero. Un aspecto relevante de esta extorsión al listín es que la hace una empresa estadounidense con negocios en gran parte del planeta, Network Solutions, la cual le vende al más antiguo diario dominicano la tecnología donde aloja todo su contenido actual y pasado. Es relevante y necesario investigar quién y cómo logró que esa empresa de los Estados Unidos, cuarta en el mundo, le envíe al Listín Diario el ultimátum de que si no borra en 48 horas esa noticia veraz, le suspenden el servicio. Es decir, que en 2 días desaparecería el listín digital. La respuesta fue inmediata y contundente. El listín contrató otra plataforma, pero la migración de contenido es un proceso que no se hace con un clic. El caso es que alguien logró desde la República Dominicana, con acciones que deben ser investigadas de inmediato por el Ministerio Público, que Network Solutions se prestara a dar el ultimátum al listín para que le quitaran ese antecedente de ahí. Lo sorprendente es que esa empresa se prestara a semejante chantaje. Un contrato no pone los contenidos del medio contratante bajo la autoridad ni la censura de la empresa contratada, solo para usar el espacio digital. ¿Qué tiene que ver esta Solutions, verdad?, con lo que diga el mensaje que le pone en su plataforma, si lo que está cobrando para que lo pongan ahí, no para censurar al medio? Ese contrato de ningún modo puede poner la libertad de información bajo la tutela ni autoridad de ningún censor, ni nacional ni extraterritorial. Se trata de una amenaza no solo contra un medio, sino principalmente contra el derecho a la información que tenemos todos y cada uno de los seres humanos, en este caso especialmente los dominicanos. Aquel que intenta taparle la boca a la prensa siempre tiene como objetivo ulterior tapar los ojos y los oídos a cada ciudadano. Nunca diga usted, están presionando a los pobres periodistas y puntos. Lo correcto es, están presionando a los periodistas. Entonces, pobre pueblo, pobre mundo y por tanto, pobres derechos, pobre libertad y pobre yo, debe decir cada uno, simple ciudadano que creí tener el derecho a saber. La censura es ofensiva a toda la sociedad y aún a la humanidad, porque el dolo la motiva. El que la verdad prohíba del derecho se alejó y con la honradez rompió. Y ante semejante ofensa, nunca diga, pobre prensa, diga siempre, pobre yo.
referencia a un tema que es crucial a propósito de lo ocurrido con el periódico Listín Diario. Y es importante decirle a la gente, porque incluso algunos periodistas preguntan, esto es una acción que generalmente es parte de una cadena, borran. Lo que se intenta de este modo es anular la memoria, y aquí ha pasado con muchos. Hay una investigación periodística de un grupo de periodistas que están en Francia, que comandó una investigación hace aproximadamente 2 años, en la que participaron más de 100 periodistas de América Latina. Una pena que no haya participado prensa dominicana, porque en cada uno de los países se documentó quiénes son los políticos corruptos o quiénes son los narcotraficantes que pagaban a una empresa específica que tiene 4 oficinas en América Latina. ¿Y qué creen ustedes? ¿Dónde tiene una oficina? Aquí, porque aquí siempre tenemos una vela en cada cosa que se produce. Siempre tenemos algo. Eso pasó con todo el tema internacional desde Brasil, Odebrecht, y ahora tenemos que hay una oficina acá. Y entonces documentaron, por ejemplo, ciudadanos venezolanos que pagaron para que se les borrara los rastros, y se utilizan recursos que son legales, como el derecho al olvido, pero que según esa documentación fueron utilizados de mala forma. Ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, con una ley que protege la reputación, pues hay oficinas de abogados que prestan este servicio. La diferencia es que esta vez, con respecto al periódico Listín Diario, ha dicho la familia de la persona que resultaba beneficiada de ese borrado, que ellos no tienen nada que ver con esa iniciativa. Entonces, que alguien habrá tomado esa iniciativa, porque eso generalmente no pasa así porque sí. Y aquí existe poca legislación, incluso poco conocimiento de la gente que hace ese tipo de limpieza. Pero hay gente que ha tenido muchas noticias que finalmente quedan eliminadas. O también, por ejemplo, los videos te hacen una reclamación de derechos de autor sin necesariamente haber incurrido en una vulneración de derechos de autor. Pero bueno, hay otros temas, y nosotros todos los días decimos, vamos a hablar un poquito de Gaza. Sí. Amelia está aquí, y ella ha estado en esa zona. Es raro la gente que haya estado en esa zona. Yo creo que Amelia nos puede dar una idea, porque estuvo hace algunos años visitando el área que hoy es un área de tormento. Amelia, cuéntanos, y bueno, y con lo que ves, porque no es lo mismo cuando uno está leyendo siempre desde lejos que cuando uno ha estado ahí, ha visto a la gente y se puede imaginar débilmente, porque no hay una imaginación clara de la tragedia que vive todo ese pueblo. Mira, el caso de lo que se está viviendo en Gaza y en Israel y en los territorios palestinos nos demuestra que no somos tan iguales todos, porque la actitud de la comunidad internacional así lo demuestra, y esto es lamentable. Es cruel lo que estamos viendo y observando, una destrucción absoluta. Aquí Israel ha decidido que los ciudadanos palestinos residentes en Gaza mueran de hambre, que mueran de destrucción, que mueran de frío, que mueran a la intemperie. Todos los días Israel decide hacia qué zona del territorio de Gaza, que es de este tamaño, hacia dónde usted se tiene que mover. Si vemos las imágenes de hace, ¿cuánto? 2 años, Herman, ya llevamos un año y pico. 2023. 2023 a la fecha, de lo que era el territorio, ese pequeño cinturón que forma parte de la salida al mar de esa zona. Todos los edificios que ahí existían y lo que hoy queda, usted se va a dar cuenta del nivel de destrucción que ha ocurrido en este terreno, y cuesta entender que aquellos que reclamaron la solidaridad mundial por haber vivido las consecuencias del Holocausto hoy en día sean capaces de cometer la barbarie que estamos viendo en los territorios palestinos. Como decía Edith, yo tuve la oportunidad como periodista, creo que fui la primera de luego muchos periodistas más que tuvimos la oportunidad de hacer un curso de periodismo de opinión en áreas de conflicto. Yo estuve un mes en Israel. Y la verdad que es doloroso ver esos territorios en la situación en que se encuentran hoy, pero sobre todo duele más ver cómo el abandono de la comunidad internacional, cómo nos preocupa Ucrania, pero no nos preocupa Gaza, cómo nos preocupa las relaciones y el petróleo y el uranio,
que hay en la zona de Ucrania, pero no nos preocupa la cantidad de niños que hoy en día ya incluso los reporteros de las cadenas internacionales más importantes no hayan cómo decir, están muriendo de hambre. ¿Cuál será la consecuencia de esta acción? Benjamín Netanyahu, que es el presidente de Israel, debió someterse a un proceso de elecciones ya hace un par de años, en el momento en el que individuos de Hamas penetraron a los kibutz, al territorio israelí, y provocaron una masacre y se llevaron más de 200 personas como rehenes. Esto tampoco puede ser justificado, pero las consecuencias que han venido a partir de ahí tienen que llamarnos la atención. Hoy en día la situación es preocupante, aterrizando un poquito lo que ocurre hoy. La ayuda humanitaria tiene más de 2 meses que no entraba. Israel controla la cantidad de alimento que entra. Vemos con muchísimo dolor, porque no hay otra forma de decirlo, niños con bandejas tratando de pelearse porque le echan un poquito más de comida, los organismos internacionales diciendo no entra la medicina, no entra la comida. Y hoy la Unión Europea, por fin esta semana, comienza a hablar de adoptar medidas en contra de Israel, de frenar las relaciones internacionales, de frenar los acuerdos económicos como una manera de frenar esta barbarie. No tiene justificación lo que hizo Hamas, pero tampoco tiene justificación lo que está haciendo Israel. A este territorio palestino, aquí estamos siendo observadores pasivos de un nuevo genocidio. Bombas que caen sobre hospitales, que destruyen casas, que destruyen viviendas, que destruyen familias. ¿En qué condiciones creen ustedes que saldrán a la vida todos estos niños nerviosos que hoy en día están aterrorizados y que no hayan ni siquiera cómo caminar por sus casas? Lo que está haciendo Israel en Gaza no tiene otro nombre que no sea crimen de lesa humanidad, un genocidio ante, como tú dices, la mirada pasiva, casi que indiferente de las grandes potencias, sobre todo de Estados Unidos y de Europa, que por fin aparenta que está despertando. Ayer se manifestaron los gobiernos de Canadá, de Reino Unido y bueno, España también tiene una posición bastante lejana de ahí. Pero en general los grandes países, las grandes potencias apoyan el gobierno de Benjamín Netanyahu, que bombardea panaderías, señores. Oigan, no solo que está destruyendo barrios enteros, o que bombardea una escuela o un hospital, porque ahí hay gente de Hamas, sino que de manera muy intencional bombardea mercados, bombardea una panadería, bombardea un sitio donde se vende comida. Es increíble. Es decir, 90%, o sea, quiere decir que de cada 10 casas, 9 no tienen lo mínimo para comer. ¿Y el plan de Pero Trump? oigan esto. ¿Y el plan de Trump? Exacto. No, ya es una cosa descabellada, absolutamente loca. Pero oigan esto, y por eso aquí cuando nosotros vemos algunas actitudes en el pueblo dominicano, que es un pueblo noble, sano, solidario, tolerante, donde el marido es de un partido y la mujer es de otro, y no importa, y no pasa nada. Y hay atisbos, hay indicios, o hay comienzos de grupos que se van hacia un extremo de intolerancia total, y uno dice, eso daña el alma del pueblo. ¿Por qué hago esa relación? Porque, oigan esto, después de mucha protesta, mucha denuncia a nivel mundial, porque es una locura, se habla que hasta de, a ver, tengo el dato, 14,000 niños, 14,000 bebés, pueden morir entre ayer y hoy, podrían morir por hambre, por falta de atención. Bueno, pues Israel, ante ese escándalo global, hasta la ONU ha protestado. Pero la ONU le ha matado gente. Que sí. Entonces la ONU presiona y tal, y dice Benjamín Netanyahu, vamos a permitir que entren algunos camiones, pero no lo que se necesita. Camiones quiere decir con ayuda, con harina para hacer pan, o yaniqueque, qué sé yo, o aceite. No, lo básico, un chin de leche, lo que sea. Vamos a permitir, contado por nosotros. Oigan esto, ¿y por qué lo traigo aquí a República Dominicana? Para que vean cómo se daña el alma de la gente, cómo se pudre el corazón de un pueblo. Hay gente ahora mismo, ahora que estamos hablando en Israel, de partidos ultraderechistas, que están protestando por esa ayuda,
Pero también hay gente en la frontera, lo estoy viendo en la agencia Tú F ahora. tú oyes, Oye, Germán, protestando. Ajá. pero también hay gente que ha favorecido y que se está preguntando. sí. Y que yo incluso estaba entrando a Israelí. periódicos israelíes, Sí. en periódicos Sí. que dicen que esto no puede ser, porque siempre aparecerá gente que generalmente hace más ruido, Pero hasta, que apuesten a la hasta aniquilación veteranos, total. hasta veteranos, Sí, militares, diciendo que no, a la que sí. aniquilación total, pero No, lo que porque la está- parte, perdóname, yo quiero diferenciar, esa siempre cosa hay que terrible. diferenciar entre un gobierno y su pueblo, y el pueblo de un país. Siempre hay que hacer esa diferencia. En Estados Unidos la mayoría de la gente es gente buena, solidaria. Una cosa es Donald Trump y otra cosa es el pueblo norteamericano. muchas marchas Y de en judíos. Israel sí, protesta, incluso de familiares de las víctimas. Lo que quiero decir, como un grupúsculo, no son tantísimos, pero se ponen a protestar porque los camiones van a entrar. Comida, porque hay niños muriéndose de hambre en este momento. Esa locura hay que pararla. Hay que pararla. 2 meses sin alimentos, sin entrada de alimentos, casi todo destruido. Una situación donde el mundo entero está mirando cómo se aniquila a toda una población, niños, mujeres, personas adultas llevadas al mínimo. Eso es una cosa increíble, dolorosa. Uno podría pensar que en la humanidad esto ha ocurrido cuando uno piensa, por ejemplo, a lo que le pasó, por ejemplo, al mismo pueblo, al mismo pueblo judío. Sí. Que tú piensas y tú dices, y uno está mirando los documentales en Netflix y tú dices, oh Dios mío, tanta barbarie. Uno piensa en lo que ha ocurrido en las guerras mundiales, en lo que ha pasado a la humanidad, pero en este tiempo de desarrollo tecnológico nos enteramos al momento y ver tanto sufrimiento y tanto silencio, demasiadas. Eso era como para que el mundo entero se pusiese de pie todos los días a una hora. Claro, no y dijera, somos esto no es occidentales. posible. Pero ellos no, es exacto. Sí. Eso es que el mundo entero se pusiera de pie todos los días y dijera así no es. Pero lamentablemente, y es muy triste. Vamos a ir a la pausa, regresamos enseguida, señores. Buenos días. Los que se están levantando a esta hora, porque aunque usted no lo crea, hay gente que se levanta a esta hora de la tarde para nosotros. Esos son Esta hora de la tarde para nosotros. Casi me dan envidia. Nosotros en la mañana, lo nuestro es desde las 4 para estar a las 6. Vamos a Sí. la pausa. Cuando regresemos trabajar. vamos a hablar de las mujeres embarazadas y los partos en Estados Unidos, las mujeres Que son dominicanas y los partos. Pero en esas Estados son Unidos. mujeres embarazadas y paridas en Estados Unidos, no se dice mujeres parturientas. No, Ah, no. Porque las nosotras no son parturientas, son embarazadas. Vamos a la pausa Oh, para sí. que vea la diferencia Está del bonito, lenguaje. ¿ves? A las dominicanas le dice, los títulos de los Hay mujeres periódicos que se ven dicen bonitas, preñadas. mujeres embarazadas Sí. dominicanas en Estados Unidos, no dice mujeres parturientas. Pero hay mujeres que se ven Vamos, más bonitas, preñadas. bueno, ok, esa es otra Que cosa, sí. pero el trato que le Se están ve dando más a algunas tierna. es más Vamos duro. a la pausa. pausa. Regresamos.